Bueno, hermanos, para empezar, me gustaría leer en Salmos 8. Salmos 8, desde el versículo 1 hasta el último 29, ¿no? Salmos 8, espero un ratito, por si lo quieren buscar. Si no, lo leo yo, no se hagan problema. Empiezo a leer. Salmos 8, versículo 1, dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y me gustó mucho principalmente el versículo 3 y 4, que dice: los vuelvo a leer, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas en memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y realmente, cuando vemos la creación de Dios, cuando vemos todas sus cosas, podemos ver su grandeza. Cada vez la ciencia descubre más cosas de la naturaleza, cada vez cosas más chiquitas, átomos y esto que lo otro, qué perfectos son todas las cosas, y realmente no podemos entender cómo Dios tiene memoria de nosotros, ¿no? Y cómo Dios, siendo tan grande, Él nos ama. No lo entendemos, pero lo disfrutamos. Y hoy le queremos dar toda la gloria a Él, a Cristo Jesús, ¿no? Que mostró su amor, Dios demostró su amor, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y que hoy, humillados ante Él, sabiendo nuestra posición, que no somos nada, no éramos nada, somos simples pecadores, pero que una vez fuimos llevados al arrepentimiento, y Dios nos hizo sus hijos a través del sacrificio de Cristo, y hoy le queremos dar la gloria, ¿no? Sabiendo nuestra posición ante Él, sabiendo la grandeza de Él y adorándole. Así que, hermanos, vamos a orar. Señor Padre Celestial, te queremos agradecer, Padre, por este momento, te queremos agradecer porque podemos disfrutar de tu presencia, Padre. No podemos entender por qué tu amor es tan grande, tan infinito para con nosotros, Señor. No podemos entender por qué demostraste tu amor tan grande mandando a Cristo para morir por nosotros, Señor. Pero hoy te queremos dar toda la gloria, la alabanza y la honra a vos y a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Ayúdanos a hacerlo todo en espíritu, Señor. Ayúdanos a disfrutar de este momento concentrados, Señor, poniendo la mirada en la cruz de Cristo, Señor, sabiendo que Jesucristo murió, se humilló por nosotros, pero no solo eso, sino que al tercer día resucitó, lo resucitaste entre los muertos y venció a la muerte, Padre Celestial, y teniendo la fe de que un día nos va a venir a buscar, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en el espíritu, te agradecemos todo esto, te damos toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, bueno, hermanos, vamos a cantar un himno, el himno número 8, que dice: Alabado el gran manantial. Himno 8 de los himnarios. No sé si Esteban tendrá la oportunidad de, si te agarro, perdón, en frío, te lo tendría que haber pedido antes, de compartir, para aquellos que no tienen el cancionero a mano o que no lo pueden ver, el himno número 8. Su pasión no
Pancho. Pancho. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este primer día de semana, donde estamos reunidos, Señor, para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó, porque tú eres maravilloso, Padre Celestial, como hemos leído en Salmos 8, nos habla, Señor, de tu creación, y que esto es para engrandecer a nuestro Dios, que grande es, que ha creado todo, el cielo, las lunas y las estrellas, para que el hombre pueda disfrutar de ella. Padre Celestial, en esta mañana estamos recordando al Señor Jesucristo, que llevó nuestro pecado, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, así estamos recordando a un Dios vivo, un Dios único, un Dios todopoderoso. Padre Celestial, reciba nuestra gratitud, nuestra alabanza, te lo ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, estamos en este día tan especial, ¿no? Que es el Día del Padre. Bueno, es un día comercial, la verdad, pero es un día en el cual todos recordamos a nuestro Padre, nuestros padres que nos vieron nacer aquí en esta tierra, que nos cuidaron, pero como creyentes, la verdad que la palabra Padre es una palabra muy importante. La Biblia dice que no llamemos a ninguno Padre, sino que Padre hay uno solo, que es Dios, ¿no? Que está en los cielos. Y bueno, para nosotros tiene un significado muy importante, porque ese Padre es el que, como leíamos en el Salmo, creó los cielos y la tierra, es el Padre que vemos su magnificencia a través de la creación y quedamos postrados ante Él. Pero también es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros en esta mañana estamos reunidos acá porque la voluntad del Padre ha sido dar al Hijo. Dios nos muestra su amor en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros. O sea, el Padre muestra su amor a las criaturas dando a su propio Hijo para que muera por los pecados de cada uno de ellas, como somos nosotros. Así que cuando miramos a nuestro Padre Celestial, cualquier tipo de Padre queda opacado en esta tierra. Y el concepto del Padre fue algo que Cristo siempre tuvo presente. Cristo en ningún momento vino a esta tierra a hacer la obra en nombre propio, digamos, en nombre de Él, aunque el Señor Jesucristo es Dios y podría haberlo hecho, pero sin embargo, el concepto de Padre es un concepto que estuvo siempre muy presente en las proclamaciones de nuestro Señor Jesucristo y en toda su obra. Así que yo quería leer como una pincelada nada más de este concepto que les digo, como una leve muestra. En Juan capítulo 5, en Juan se habla mucho de la relación del Padre con el Hijo, porque Juan es un evangelio que, como sabemos, tiene carácter teológico, muestra la deidad de Cristo, y la deidad de Cristo está muy relacionada, porque deidad hay una sola, y es Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces está muy relacionada con el Padre. Y en Juan capítulo 5 vamos a leer, a partir del versículo 10, lo que sucedió después de que el Señor sanara a una persona, ¿no? Dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda.
Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria
que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bueno, una enseñanza maravillosa del Señor Jesucristo y de su autoridad, ¿no? Que residía, la verdad que la autoridad del Señor Jesucristo residía en su relación con el Padre. Hay otros textos bíblicos que también hablan de esto, pero es impresionante la unión entre el Padre y el Hijo en todo lo que ha sido el plan de salvación, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la creación misma. Y hoy cuando nosotros recordamos el sacrificio de Cristo, estamos recordando a un Cristo que cumplió las obras del Padre que le envió a hacer. Hay muchos por allí que se llaman salvadores del mundo, vienen en su propio nombre, buscan su propia gloria, pero Jesucristo no buscaba su propia gloria, porque Él no traía su propia manifestación a los hombres, sino que traía lo que Dios el Padre buscaba para los hombres. Yo anoté acá, la verdad que es un texto para analizar bastante profundo, ¿no? Y no es lo que acostumbramos en estas mañanas, pero anoté algunas cositas, ¿no? Y anoté primero que Jesús trabajaba cuando trabajaba el Padre, ¿no? Y fue lo mismo que dijo cuando lo acusaron del día de reposo. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Qué quiere decir? Mi Padre está trabajando. Ustedes saben que en el único lugar que lo vemos descansando a Dios es cuando terminó de hacer la creación, que dice que el séptimo día descansó o reposó Dios y vio todas las obras que había hecho y descansó. Después Dios es un Dios que está activo. No se dormirá el que te guarda, dice el Salmo. Dios es un Dios que está activo. Algunos imaginan a Dios inactivo, a Dios haciendo nada. Está bien que muchas veces nosotros humanizamos, ¿no?, el concepto de Dios porque nuestra cabeza es chiquitita, pero Dios trabaja constantemente. Aún los días de reposo les enseñó a los que lo acusaban al Señor. Como Cristo estaba haciendo la obra de Dios, no había día de reposo que valga, porque la obra de Dios es de todos los días, y esto es una enseñanza para nosotros también. La obra de Dios trabaja todos los días. Cristo aboga por nosotros todos los días, de lunes a lunes. Por eso el concepto a partir de la venida de Cristo también cambia, ¿no? Y ya no había un día en el que no se hace nada, sino que se identificó el primer día de la semana como el día domingo, como el día del Señor, haciendo quizás memoria de su resurrección. Los primeros hermanos tomaron el día domingo como el día del Señor, pero no un día para reposar, no es un día para reposar. Por eso nosotros como hijos de Dios, que hemos sido adoptados por Cristo, tenemos que aprender de lo que Cristo dijo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y nosotros deberíamos decir todos los días de nuestra vida, mi Señor hasta ahora trabaja, yo también trabajo. Lo segundo que vemos, allí en el versículo 20, es, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El Padre ama al Hijo, es un concepto simple pero profundo, pero ¿cómo sabemos que ama al Hijo? Porque le manifiesta todas las cosas y le dio el conocimiento a Cristo. Todo lo que Cristo nos trajo le fue manifestado por el Padre. Él hablaba las palabras de su Padre. Él nos manifestaba todas las cosas hablando a partir de la revelación que su propio Padre le da. Por eso, cuando él fue un niño que estuvo allí en Jerusalén en el templo,
discutiendo con los doctores de la ley, todos se maravillaban. Imagínense, le estaba soplando la palabra misma el Dios creador de la palabra. ¿Quién podía discutirle algo? Entonces, el amor de Dios hacia su Hijo también se manifestó en esto, en que le dio a conocer todas las cosas que Él nos trajo aquí en su ministerio y en todo lo que fue su proclamación del Evangelio cuando estuvo en la vida. Después el versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Cuando él está hablando de esto, está hablando de la autoridad conferida por Dios al Hijo sobre la vida. Lo que está diciendo Cristo es: lo que van a ver que yo hago con la vida, cómo voy a resucitar una niña muerta, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro de la tumba. Como lo ven así, no es que yo lo hago porque está en mí, porque el Padre me confirió, porque como el Padre dice el versículo, levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo. O sea, Dios el Padre confirió esa autoridad, Dios el Hijo, en esta vida, siendo Dios pero siendo hombre, para poder levantar a los muertos. Y más adelante dice que en el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo. El tener la vida en sí mismo. Quiere decirse que Cristo ya sabía que el poder de la vida, no solo para revivir a los que habían muerto, sino también la vida en sí mismo para poner su vida y volverla a tomar, morir y resucitar. Por eso esto está en concordancia con todo lo que vemos de la creación, el que dio la vida a todas las cosas y tiene la vida en sí mismo, confirió esa misma vida al Hijo mientras estuvo acá. Después dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y acá hay como una doble enseñanza. Por un lado, que el Padre le confiere autoridad al Hijo para juzgar. Y por otro lado, que la manera de honrar al Padre era honrando al enviado del Padre, al enviado del Padre, que vino a traer la manifestación del Padre. Dios confirió autoridad al Hijo para juzgar, por eso el Hijo también fue bastante criticado, ¿no? Porque, claro, los propios judíos y todos los hombres a veces leemos la palabra, vemos una exhortación, vemos algo de lo cual Dios no se agrada, y lo miramos y lo pensamos, claro, en general, esto está escrito para los hombres, pero no nos lo hacemos muchas veces carne. En cambio, el Hijo, en su vida personal, presencial, le decía a ustedes son unos hipócritas, porque a ustedes les gusta orar en público, les dijo a los judíos, por decir algo, pero tomémosla para nosotros también, ¿no? A ustedes les gusta hacer esto, les gusta que los hombres vean que ustedes son religiosos, que ustedes se abocan a la obra de Dios, pero él lo podía hacer porque a él le había sido conferido juicio, por eso a él también lo rechazaban tanto, porque una cosa es leerlo en silencio y no hacerse cargo de lo que dice la palabra, cuando dice no mentirás, y a veces traducimos y decimos, bueno, Dios dice que no hay que mentir, sí, a lo primero que se lo dice es a nosotros,
Ahora, cuando vino Jesús en la tierra, él podía juzgar porque le había sido conferido y él se lo decía a uno y a cada uno lo que estaba. Entonces, ganó muchos enemigos, claro. El que no era sumiso a la palabra no lo aceptaba también esto. Así que, si queremos honrar al Padre, honremos el juicio del Hijo. Eso es lo que él enseñó en este momento. Después, otro punto, en el versículo 36, dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio que el Padre me ha enviado, ¿no? Y acá habla de que el Padre confirió al Hijo poder para realizar ciertas obras. Entonces, esto también le daba la autoridad al Señor, porque todos esos prodigios, milagros que él tuvo, como varias veces hemos repasado, el Señor tenía poder sobre la naturaleza, sobre la materia, sobre la enfermedad, sobre un montón de cosas. Aún podía, él paraba el viento, él convirtió el agua en vino, él multiplicó los panes y los peces. Eran obras que Dios le había dado y le había conferido el derecho al Hijo para que se entendiese y se manifestase que el Hijo venía de parte del Padre. Por eso algunos dijeron: no puede hacer las cosas que hace si no está Dios con él. Nosotros, hermanos, tenemos la bendición de haber creído en Cristo, y la bendición de haber entendido que las obras milagrosas del Señor Jesucristo son en nombre del Padre. Qué maravilla cuando vemos todo lo que el Señor hizo. Son tantos los milagros que podríamos nombrar, pero esas son obras del Padre, obras del Padre que confirió al Hijo para dar autoridad. Y aún también, se me olvidó lo que iba a decir, estoy viejo ya, perdónenme. Bueno, vamos a seguir al otro punto, ya me va a venir. Bueno, el versículo 43 dice: yo he venido en nombre del Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. 43. Él le confirió el poder de representación. Esto es algo importante, No cualquiera puede venir en nombre de Dios a hablar las cosas. Dios, ustedes saben, en la antigüedad no podía ir cualquiera a hablar en nombre de Dios. Hoy en día nosotros tenemos una bendición especial, porque nosotros podemos ir en nombre de Cristo, porque Cristo nos confirió a nosotros, a todos, en la gran comisión, el poder ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos. Pero esto, en la antigüedad, no era conferido así a cualquiera. Recordemos que el Espíritu Santo moraba solo en algunos, y los profetas, por ejemplo, podían hablar en nombre de Dios. Bueno, Moisés habló en nombre de Dios. ¿Y en nombre de quién voy a hablar a Faraón? Y si me dice quién te manda, yo soy decirle te manda. Bueno, el Señor Jesucristo también vino en nombre de Dios. La diferencia con nosotros es que después su obra se universalizó por la gracia en la iglesia y nos ha dado a todos nosotros la posibilidad de ir representando. Ahora, un representante tiene que ser digno de lo que representa, ¿no? Somos embajadores, siempre decimos, ¿no? Que el cristiano es un embajador. Bueno, Cristo era el embajador del Padre acá en la tierra. Igual Cristo era Dios, ¿no? También era la deidad hecha hombre, pero era el representante del reino de Dios en la tierra. Y él vino e instauró eso.
Hay algunos que se llaman el representante de Cristo en la tierra. Lo sabemos, la religión popular dice que el Papa es el vicario de Cristo, el que está en el lugar de Cristo. Bueno, nadie puede estar acá en el lugar de Cristo, ¿no? Y sobre todo porque la representación que se nos dio está acotada no a juicios, sino a la obra. Nosotros no nos dijo Cristo ir y juzgar a todo el mundo y a decirle una cosa y hablar en mi nombre y decir, no, fue claro, ir por todo el mundo, hacer discípulos enseñando estas cosas, bautizando en el nombre del Padre. Ahí tenemos la representación que podemos llevar adelante de una manera acotada y dirigida por Cristo. Pero Cristo vino en nombre del Padre. Vino en nombre del Padre y por eso él decía, acá viene cualquiera en su propio nombre y ustedes lo reciben. Vengo yo en nombre del Padre y no me reciben. Qué contradicción, ¿no? Qué paradoja pareciera. En el mundo el hombre escucha y quiere oír todo lo que le gusta oír y no importa la corriente de donde venga, cada teoría escuchamos hoy en día mismo, hermano, que es increíble. Del universo, que la energía, que esto, que el otro. Pero queremos hablar en nombre de Cristo, el Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra, y se hace tan difícil. Pero bueno, un día ese juicio que fue conferido al Hijo, porque el Hijo tiene poder de juzgar, será manifiesto, y como dice la palabra, toda rodilla se doblará ante su presencia. Así que, hermanos, participemos en esta mañana, primero sabiendo que estamos recordando al Hijo de ese Padre, ¿no? Tan maravilloso, el Creador, el Padre verdadero, el Padre de todos, que está en los cielos, el Padre con mayúscula. Segundo, entendiendo que la vida de Cristo honró al Padre en todo, no falló en nada. Él lo pudo honrar por su predicación, porque habló lo que era del Padre, no hablaba su propia enseñanza, pero también en su entrega. Él murió, ¿para qué? Para reivindicar la santidad de Dios, porque alguien tenía que pagar el pecado. Pero en tercer lugar, sepamos que eso lo hizo por nosotros, claramente. Lo hizo por nosotros, por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos honrar a Dios en la persona del Hijo. Así que a Él sea la gloria y que nuestras mentes en este momento estén agradecidas y volcadas a su presencia. Amén. Oremos, hermanos. Entonces, Señor, te damos gracias una vez más por este momento tan precioso en que hemos vuelto a recrear esa maravilla de nuestra salvación que tú obraste a través de tu Hijo y la forma en que Él vino y cumplió con tu voluntad, haciendo que muriera por cada uno de nosotros. Y en todo, Señor, obró conforme a lo que tú le habías encomendado. Y aún en la misma muerte, pudiéndola haberla rechazado, pudiendo haber evitado, sin embargo, el propósito de él era llegar justamente allí a la cruz, para dar su vida en rescate de cada uno de nosotros. Y en esta hora estamos, Señor, recordando esa entrega y ese amor que Él tuvo por cada uno de nosotros. Y ese amor que tú tuviste por nosotros, que aún desamparando a tu propio Hijo para ampararnos a nosotros. Gracias, Señor. Reconocemos que no comprendemos la magnitud de este amor, como tampoco podemos medir la profundidad y la altura y la anchura de los cielos mismos. Tampoco podemos comprender este amor que es más grande que todo lo creado. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias por participar de estos símbolos que representan al Dios hecho hombre, para cumplir así el propósito de justificarnos, redimirnos
y santificarnos para presentarnos delante de ti. Y ahora, hechos hijos tuyos, tenemos el privilegio de decirte, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial. Y te podemos decir, Padre, por el hecho de que Él nos redimió y nos hizo aptos para entrar a tu misma presencia. En el nombre de aquel que tú enviaste para redimirnos, rogamos reciba nuestra gratitud y nuestra adoración. Amén. Amén.